Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, ¿cómo están? Bienvenidos y bendecidos con toda bendición espiritual. Paz y amor a vosotros. Hoy les traje un tema muy importante para nutrirnos espiritualmente. El tema de hoy es el espíritu del mundo versus el espíritu de Dios. Bien, hermanos, centrémonos en el tema específico y vayamos a las cartas del apóstol Pablo, quien nos reveló en una de sus cartas, en primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Bien, hermanos, antes de explicarles la cita bíblica, vayamos. ¿Qué significa el espíritu del mundo y qué significa el espíritu de Dios? Bien, identificando dos términos de conocimiento, veamos con claridad y es la siguiente. 1. El espíritu del mundo representa la sabiduría del hombre natural y el hombre religioso. El hombre natural se basa únicamente en la razón, la lógica y un dicho que dice ver para creer, y los valores terrenales que se conectan con su mente carnal. Y el hombre religioso se conecta con su mente carnal, asociados con su fe y obras, y luego alcanzar la justicia del Dios Todopoderoso. Estos dos hombres, natural y religioso, se basa únicamente en un conocimiento terrenal, que engloban los dos, y le conocemos el espíritu del mundo. 2. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo que nos revela la sabiduría predestinada a los creyentes y nos da la capacidad de entender las verdades espirituales que se han de discernir de lo espiritual a lo espiritual. Las promesas de Dios y el verdadero significado del Evangelio de la salvación que es en Jesucristo el resucitado, o sea, el evangelio de la incircuncisión. Bien, hermanos, vayamos pues a la cita bíblica que está en primera carta a los Corintios, capítulo 2. Dios reveló al apóstol Pablo y dijo que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Como ya sabemos el significado del espíritu del mundo. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino lo que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual, porque el hombre natural y el hombre religioso, para ellos son una locura, no las puede entender, porque se han de discernir
espiritualmente. El verdadero cristiano, los que hemos dejado la ley de Moisés, los rudimentos de Cristo, o sea, Jesús de Nazaret, no hemos recibido el espíritu del mundo. El apóstol Pablo dijo, ya que por la ley de Moisés ninguno conoció a Dios. Dios mediante su sabiduría agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Bien, identificando dos conceptos que nos profundiza en la distinción entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, mediante las cartas del apóstol Pablo. Veamos a continuación los detalles. El espíritu del mundo se identifica con el sistema religioso mediante la ley de Moisés, que impone reglas y prohibiciones, y seguir practicando los rudimentos de la doctrina de Cristo. El espíritu del mundo viene a decirte, pecador, arrepiéntate, bautízate, el diablo te está velando, y seguir haciendo todo lo que hizo Jesús de Nazaret. O sea, el espíritu del mundo se identifica con las religiones de hoy. La ley de Moisés no era el espíritu que agradó a Dios, sino era para hacer conocer el mal. Por lo tanto, es el espíritu del mundo. El primer pacto que hizo Dios con su pueblo de Israel mediante Moisés hubiese sido sin defectos, no se hubiera procurado lugar para el segundo nuevo pacto. Bien, hermanos, les invito a leer la carta a los Hebreos, capítulo 8, versículo 7. Hebreos, capítulo 8, versículo 7. Y el 13. Hebreos capítulo 8, versículos del 7 al 13. Porque si aquel primero hubiera sido sin defectos, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. En el nuevo pacto, ¿qué es lo que Dios nos ha concedido? Al respecto, el apóstol Pablo nos revela, con la muerte y resurrección de Jesucristo, hizo nuestro espíritu perfecto para siempre. Bien, hermanos, les invito a leer la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. También nos libró del diablo. Jesucristo destruyó mediante su muerte. Bien, hermanos, les invito a leer la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo.
está claro como el agua. Y hay otra revelación más, que la mayoría de los creyentes no moriremos, sino seremos transformados. Mi hermano, leamos la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Filipenses capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así es que la muerte de Jesucristo es muy significativo y poderoso en Dios. Bien, seguimos diferenciando entre el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. El espíritu del mundo está en los 11 apostolados de Jesús de Nazaret y que contiene la sabiduría del mundo, o sea, la sabiduría terrenal, y corresponde al evangelio de la circuncisión. El Espíritu de Dios está en el apostolado de Pablo, con Jesucristo el resucitado, y que contiene la sabiduría predestinada, o sea, la celestial, y corresponde al evangelio de la incircuncisión. Como verdaderos cristianos, debemos edificarnos con el verdadero Espíritu de Dios, y se encuentra en el Evangelio de la incircuncisión. Bien, hermanos, leamos pues en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pablo nos aclara al respecto de Jesús. El Jesús judío antes de la cruz y después de la cruz, Jesucristo el resucitado. O sea, es el mismo Dios todopoderoso. Bien, sustentando el texto anterior, que es segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 4. Bien, ahora sí vayamos a las cartas a los Romanos, capítulo 7, versículo 4. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Romanos, capítulo 7, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Bien, hermanos, ¿qué nos deja de entender la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 4? Y nos dice: hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. ¿De qué ley nos está hablando? La ley de Moisés. ¿Y por qué? Porque en aquel tiempo, cuando Dios hizo un pacto con su pueblo de Israel, ningún hombre pudo cumplir la ley. Ningún hombre.
Por eso, por su inmenso amor y misericordia de parte de nuestro Creador, el Dios Todopoderoso, vino a esta tierra y se encarnó en la vientre de Virgen María y nació su Hijo y se hizo llamar Jesús de Nazaret, el Salvador del mundo. Y vino con un propósito de cumplir toda la ley, de que el hombre no pudo cumplir. Él lo cumplió. Por eso dijo en aquel tiempo, cuando estaba en vida Jesús de Nazaret, ni una jota ni una tilde pasará hasta que se cumpla toda la ley. Y él lo cumplió en la cruz del Calvario, como dicen, el palo de madero, muriendo y resucitando. Y continuamos. Como dice, que así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿cuál es el otro, el que resucitó? Jesucristo. Jesucristo el resucitado. Por eso aquí bien claro nos dice, ya no estamos con Jesús de Nazaret, porque Él estaba cumpliendo la ley, o sea, antes de la cruz. Y después de la cruz estamos con Jesucristo el resucitado. Que por su gracia sois salvos. O sea, salvos gratuitamente, como dicen Efesios 2, 8 y 9. Además, Pablo nos explica al respecto del espíritu del mundo. Dios reveló al apóstol Pablo y le dijo, si tú me predicas a mí antes de la cruz, es otra manifestación. ¿Qué quiso decir Dios? Si me predicas a Jesús de Nazaret, es otra manifestación. O sea que esto fue antes de la cruz, donde reinaba la ley y las obras. O sea, ¿qué ley? La ley de Moisés. Entonces Dios le dice, entonces le vas a meter en judaísmo, de donde yo te saqué a ti. O sea, Dios le está revelando al apóstol Pablo. ¿Por qué le digo que te voy a meter en judaísmo? Porque el judaísmo tiene la enseñanza de la ley de Moisés. Bien, al respecto nos preguntamos, ¿quién predicaba otro Jesús? ¿El judío? ¿Otro espíritu? ¿El espíritu del mundo? ¿Otro evangelio? ¿El evangelio de la circuncisión? ¿Quién predicaba? En respuesta fue los grandes apóstoles de Jesús de Nazaret. Bien, hermanos, como último punto por aclarar, les invito a leer la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Gálatas, capítulo 2, versículo 7. Y el 8. Gálatas capítulo 2, versículos del 7 al 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí vemos claramente que el espíritu del mundo es el evangelio de la circuncisión y el espíritu de Dios es el evangelio de la incircuncisión, que es de Pablo. Amén. Abba, Padre. Bien, concluimos con el tema a modo de resumen. Hemos conocido dos espíritus, el espíritu del mundo y el espíritu de Dios. Otro, dos apostolados. 1. Los 11 apóstoles de Jesús de Nazaret. 2. El apostolado, que es el apóstol Pablo de Jesucristo el resucitado. Otro, dos evangelios, el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. Otro, dos Jesús, Jesús de Nazaret y Jesucristo el resucitado. Otro, dos pactos,
El pacto que fue con Moisés fue defectuoso. Y el siguiente, que se ofreció un nuevo pacto, que es el segundo pacto con Jesús de Nazaret. Dos sabidurías. La sabiduría del mundo, que es la sabiduría terrenal, y la sabiduría predestinada, que es la sabiduría celestial. Bien, seguimos identificando. El espíritu del mundo se identifica con el sistema religioso mediante la ley de Moisés, que imponen reglas y prohibiciones religiosas y no permiten conocer lo que Dios ha concedido, y se caracteriza por llamar a las personas pecadoras y de exigir acciones para la salvación. Como ya sabemos, con la ofrenda de Jesús de Nazaret, el espíritu humano le hizo perfecto y liberados de la maldición del pecado y la muerte, y también del diablo. Esto significa que ya no es necesario obrar para la salvación. Bien, otros incluye los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hoy en día siguen practicando con una mentalidad legalista, en contraste con la gracia de Dios. Bien, seguimos identificando. El Espíritu de Dios se identifica con el Espíritu Santo, que nos reveló la sabiduría divina y nos afirma: para comprender al Señor es necesario tener el Espíritu Santo, solo con creerlo. Y nos explica mediante el Evangelio de Pablo. Y nos asegura: solo con creerlo fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y viene a habitar en vuestros corazones, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, más la cobertura angelical. Y por esencia, el espíritu del mundo es el evangelio de la circuncisión, que tiene un velo y que impide ver claramente el verdadero evangelio de Pablo, que es el evangelio de la incircuncisión, y que es el Espíritu de Dios que quita el velo. Pablo nos advierte acerca de la prédica. Si predicas al Jesús de Nazaret judío, antes de la cruz de Cristo, y que es el evangelio de la circuncisión, entras en anatema. Bien, hermanos, les invito a leer carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Gálatas, capítulo 1, versículos del 8 al 9. Gálatas capítulo 1, versículos del 8 al 9. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Bien, hermanos, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, nos advierte en su carta a los Gálatas capítulo 1 y nos dice: mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente de los que hemos anunciado, sea anatema. ¿Y cuál es lo que quiso decir el apóstol Pablo? Si me anunciares otro evangelio del que hemos anunciado. ¿Y qué es lo que anunció el apóstol Pablo? El evangelio de la incircuncisión.
y del que os anunciaré otro evangelio. ¿Cuál es? El evangelio de la circuncisión bajo la dirección de los apóstoles de Jesús de Nazaret. Y como dice, si me anunciares otro evangelio, sea anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Quiere decir maldito. Así como están escuchando. Significa maldito. Es estar bajo el juicio de Dios y apartado de la salvación. Está muy fuerte, que estamos escuchando. Muy fuerte. Así es que hoy en día siguen predicando el evangelio de la circuncisión, ya sea por desconocimiento, otros por incredulidad. A pesar que escucharon esta gran verdad, no lo creyeron. Desde muy antes, como digo, hace 2000 años atrás, no les creyeron al apóstol Pablo. ¿Quiénes? Los apóstoles de Jesús de Nazaret. Incluso llegaron a asesinarlo. Y luego ocultaron esta gran verdad, el misterio del evangelio de Pablo, por 2000 años atrás. Y ahora salió a flote esta gran verdad justo para estos tiempos. Y nos revela pues con gran fuerza. Bien, hermanos, esta es la gran verdad, el verdadero evangelio de la gracia, o el evangelio de la incircuncisión del apóstol Pablo. Bien, llegamos a la parte final del tema cristiano, que juntamente nos hemos nutrido con este banquete espiritual. Bien, hermanos, agradezcamos a nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Oremos. Padre Santo, gracias por darnos tu sabiduría predestinada a tus hijos espirituales y de poder nutrirnos con tu gran verdad y de abrirnos nuestros ojos espirituales y seguir caminando por el camino nuevo y vivo en la fe de Jesucristo. Amén. Abba, Padre. Bien, hermanos, me despido hasta pronto y les declaro bendecidos.